Amigos, estamos en este momento sentados con dos penalistas, el doctor Carlos Caro y el doctor César Nakazaki. Con ellos vamos a conversar sobre el tema Lava Jato. Después, el caso Lava Jato tuvo un corte, digamos así, en el impacto que tenía por la situación de las lluvias y los desbordes. Sin embargo, se reactiva con una declaración del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al diario El País, donde le dice que el asunto está en stand-by porque la colaboración de la empresa Odebrecht está en stand-by. El fiscal Hamilton Castro sale a decir que no está en stand-by, que hay colaboración. Y después de eso ya viene una serie de hechos como el pedido de investigación para el expresidente Alan García, para Susana Villarán. Ya entonces tenemos a todos los expresidentes de alguna manera investigados. El presidente Kuczynski da su declaración por el caso de Interoceánica. Y hoy día aparecen declaraciones de la procuradora Katherine Ampuero diciendo no tenemos ni un sol, no tenemos dinero. Y entonces, claro, ¿qué pasa con esta investigación? Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está, Enrique? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su primera impresión, doctor Carlos Caro, de toda esta fotografía inicial después de los desbordes y las lluvias? Fíjese, yo lo que creo es que a raíz del acuerdo que firma la empresa el 21 de diciembre del año pasado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se ha producido, digamos, un trance de colaboración que se ha dado acá en el Perú entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht. Yo creo que está claro que la empresa lo que quiere es seguir operando, mantener sus contratos, seguir, digamos, vigente en lo que es la actividad empresarial acá en el Perú, pero hay algo que nadie veía venir al momento en el cual la empresa inicia la colaboración y la Fiscalía la acepta desde enero, que es el hecho de que se publica luego el famoso decreto de urgencia 003-2017, que ha sido reglamentado por el gobierno en 17 días 3 veces. Justamente hasta el día de hoy, el reglamento, los lineamientos, como le llama el Ministerio de Justicia, no han sido debidamente aplicados porque se han modificado sucesivamente hasta en 3 ocasiones. ¿Y por qué cree usted que sucede eso? Fíjese, la norma tiene 2 componentes, ¿no? El componente número 1 es la continuidad de proyectos, que es un asunto del Poder Ejecutivo, pero la parte 2 es la parte que no le ha gustado a la empresa y que ha sido objeto ya de bastante crítica, incluso por los trabajadores y proveedores que no están cobrando dinero, es que prácticamente se ha ingresado a un sistema general de congelamiento de fondos, pues la empresa no puede transferir dinero al extranjero, tiene proveedores fuera del país, la empresa no puede cumplir, digamos, con la cadena de pago regular, porque si quiere vender un proyecto, el comprador tiene que presentar, según estos lineamientos, un pedido a la ministra de Justicia y la ministra de Justicia se lo tiene que aprobar. Y claro, todo eso es tiempo, todo eso es burocracia. ¿En orden a qué? En orden a incrementar, digamos, un fondo que va a ser un fideicomiso para pagar la futura reparación civil. Pero claro, la pregunta que se hacen los jueces, los fiscales, es ¿y dónde queda el Poder Judicial en medio de esto? Porque si estamos hablando de la reparación derivada de un delito, pareciera que no es un asunto del Poder Ejecutivo. Pareciera que ese es más bien un asunto de procuradores, jueces, fiscales, y para eso están las medidas del proceso penal, que es el congelamiento de fondos, embargos, incautaciones, inmovilizaciones. El código es bastante generoso, digamos, en lo que es la cautela de los intereses del Estado, si es que de medidas patrimoniales vamos a hablar. Entonces yo creo que ese factor, que es el decreto de urgencia 003-2017, es el que ha hecho que en la práctica se frene un poco la colaboración, porque si la empresa no puede garantizar cumplir con la cadena de pagos, entonces, ¿para qué colaboras con la justicia? Estoy poniéndome en el plano estrictamente, digamos, especulativo, no hay una declaración formal de la empresa, pero está lo que ha hecho el fiscal de la Nación, está luego, digamos, el hecho de que ya no vemos, digamos, que los casos hayan avanzado a la velocidad con que estaban avanzando inicialmente. Doctor Nakazaki, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ve usted todo este panorama que, como digo, incluye esta queja de la procuradora Katherine Ampuero de decir no tengo un sol? Bueno, permíteme comenzar por saludar a todos los colegas abogados, a Carlos y en el Perú, porque hoy es nuestro día y no puedo dejar de señalarlo. Y paso inmediatamente a opinar lo siguiente. Creo que el gobierno, en su desesperación de legitimarse como consecuencia de su vinculación o posible vinculación con el caso Lava Jato y la demanda de la opinión pública, llevó a que haya 2 brazos contradictorios. En la parte de las normas, ataca con mucha fuerza, a veces de manera descontrolada o no razonable, como muy bien explica Carlos, pero en la parte de la designación de la Procuraduría, de quiénes deben ser los procuradores,
no se ha replicado la única experiencia posible, que es la de la época de los procesos del régimen del presidente Fujimori. A diferencia de aquella época, los abogados de la Procuraduría, a mi modo de ver, con el respeto que me merece todo profesional, no dan la talla. Y cuando no dan la talla, ahí no veo una decisión política firme de haber nombrado abogados expertos, preparados para desarrollar este tema. No se logra una relación ni siquiera de coordinación mínima con la Fiscalía. Entonces falla la pata de la Procuraduría, falla la pata de la Fiscalía, que tiene similares problemas, y salvo el Poder Judicial, que es el único que en algo ha hecho su tarea y ha armado un equipo más o menos preparado para enfrentar el caso de corrupción más grande de la historia. Ahora, digamos, ¿cómo resolver el tema de la colaboración con la empresa? O hay que romper eso. Una de las críticas mayores que se ha hecho a fiscal Hamilton Castro y a la Fiscalía es: ¿dónde está el preacuerdo que se firmó? Acuerdo, preacuerdo, ¿qué cosa es? ¿Por qué no se hizo público? Entonces, durante un tiempo, muchos decían: la Fiscalía tiene derecho a manejar su estrategia y hay que dejarla trabajar. Pero a raíz de las declaraciones del doctor Pablo Sánchez, surgieron las críticas. Entonces, ¿la Fiscalía ha perdido fuerza en los últimos días a raíz de todo este tema, doctor Carlos Caro? Desde mi punto de vista, sí, ¿no? Este acuerdo que ha firmado la Fiscalía peruana con la empresa es un acuerdo, vamos a llamarlo de alguna forma, ad hoc, ¿no? Porque acá en el Perú no existen reglas de colaboración eficaz para las empresas, solamente para las personas naturales. Entonces, lo que la empresa se haya comprometido a hacer frente al Ministerio Público tendría que tener, digamos, un correlato de beneficios para la empresa, ¿no? Tal vez ser menos rigurosos con el pago de la reparación civil, tal vez, por ejemplo, darle facilidades si es que a la empresa se le va a intervenir vía las consecuencias accesorias que establece el Código Penal, que son una suerte de sanciones administrativas. Eso no se conoce en este momento ni se puede conocer, porque, como se ha dicho, es parte de la estrategia que maneja la Fiscalía, pero en algún momento esto se va a tener que conocer si es que ese proceso de colaboración continúa y ese acuerdo se quiere poner sobre la mesa ya en el Poder Judicial para que se analice, digamos, cuál ha sido el grado de colaboración de la empresa. Así que en ese punto habría que ser un poco paciente, pero lo que está sucediendo, yo lo vengo diciendo ya hace varias semanas, es que estos casos están caminando un poco al tuntún de lo que la empresa vaya marcando, porque, digamos, la Fiscalía no puede analizar todas las cuentas ni todos los movimientos de una empresa que ha operado en el país por 35 años, con lo cual, digamos, el acceso a la información, saber dónde ha existido un presunto acto de corrupción y dónde están las pruebas, eso lo tiene la empresa. Al punto que el dicho del señor Barata, y ahora hasta se pone en entredicho, porque Barata ha dicho algo sobre los señores Humala Heredia, que ellos han salido a negar, y todo ha quedado ahí de momento, ¿no? Como una cuestión de, tú dices A, yo digo B. Y lo mismo con el caso de la empresa Graña y Montero, ¿no? El señor Barata ha dicho, ellos sabían, ¿no?, de los presuntos actos de corrupción, y los señores han salido inmediatamente a decir que no, y no han salido las pruebas. Entonces, definitivamente estamos ante filtraciones, informaciones que están en proceso de corroboración, pero donde todavía no se ve, digamos, la misma fuerza que hubo, digamos, al inicio, hablemos de febrero, donde salieron los números de cuenta, las transferencias, las pruebas, ¿no?, como en el caso del señor Toledo. No se ha visto eso últimamente. Doctor Nagazari. Pienso que se juntaron dos necesidades. La necesidad de las empresas brasileras de seguir operando, como bien marcaba Carlos, y la necesidad de la Fiscalía, que es la que debe construir el caso penal, de ser una absoluta raquítica en lo que es fuentes de información. Mientras que no venga un huaico de información de Brasil y de Estados Unidos, lo poco que se puede desarrollar en el Perú motivó un acuerdo preliminar, motivó alguna que otra información y lanzamos línea 1 e interoceánica. En uno, un presidente sin ministros procesado, y en el otro llegamos a un viceministro para abajo. Y no llegamos hasta ahora para arriba, salvo esta última, que incorporar una investigación preliminar no es nada. Mientras que no hay un proceso penal abierto contra alguien, no tienes un caso serio. Entonces, creo que esa situación de orfandad, de falta de fuentes de información, la entiendes perfectamente como buen periodista, te lleva a que aceptes cualquier cosa. Ahora, yo creo que el Perú no va a permitir que las empresas brasileras actúen en el Perú, más aún estando organizadas para cometer delitos, como ya se conoce en el caso de Odebrecht, sería una organización criminal, no se le puede dejar funcionar. Entonces eso se dejó.
una gran diferencia con Brasil que sí les permite funcionar. Entonces creo que toda la esperanza del caso Lava Jato en el Perú depende de a partir de junio, cuando venga la información producida, no la que nos van a dar los brasileros. Yo creo que los brasileros nos van a dar muy poco, porque un fiscal ahorita piensa, ¿podré traer extraditado a algún brasilero y meterlo preso? Yo lo veo muy difícil. Veo muy difícil que el Perú logre extraditar a un brasilero importante y lo meta preso acá. Entonces solo vamos a trabajar con lo que se haya producido allá y con lo que buenamente se pueda ir logrando acá. Creo que en diciembre recién vamos a saber el tamaño del caso Lava Jato, cuántos procesos se van a generar y quiénes van a ser finalmente los procesados. Ahora, lo que usted ha dicho es, abrir investigación no significa nada. Preliminar, ¿no? Por eso. Sí. Y se decía, bueno, pues, ¿dónde están los peces gordos? Curiosamente ya tenemos a todos investigados. Procesado penalmente importante solo el presidente Toledo. Por eso. Pero la percepción cuando bueno, dicen y el es, presidente Humala y claro, y pero la cuando primera dama, ¿no? la percepción cuando se dice es, ya, Toledo tiene un caso, ¿no es cierto? Una denuncia penal. Humala ya está involucrado, Susana Villarán está involucrada, Alan García investigado. La sensación es, ya todos están metidos. ¿Es eso así? ¿Cómo es realmente? Ahí hay que diferenciar niveles, ¿no? Porque en el caso del expresidente Toledo tenemos la situación más grave. Él está en una investigación preparatoria que, para que el público entienda, eso implica un proceso en etapa ya, por decirlo de alguna forma, muy avanzado, ¿no? Donde ya hay imputaciones concretas, pruebas concretas, situaciones concretas que la Fiscalía ha podido revelar incluso en la audiencia de prisión preventiva, al punto que el expresidente tiene una orden de captura nacional y un pedido de captura internacional a nivel de los Estados Unidos. Sin embargo, el tema Toledo ya bajó totalmente en su impacto, no se le puede traer, cómo avanza, nadie sabe nada. Sí, y luego en el caso de Humala Heredia, ellos están investigados por el tema de lavado, derivados supuestamente de fuentes de Venezuela, fuentes de Brasil, pero también están a nivel de una preparatoria. En el caso de García yo coincido con César, en el sentido de que lo único que hay es una investigación preliminar y eso significa cualquier cosa, pues yo mañana puedo denunciar a mi vecino y la Fiscalía va a abrir investigación preliminar. No necesito probar, digamos, para que se inicie esa investigación, pero claro, ya lo han metido, digamos, al baile, pero yo creo que hay que diferenciar situaciones aquí, ¿no? Porque el único caso donde realmente el proceso ha avanzado y tiene una prueba, digamos, que fuerte, que podría llegar a juicio, acusación y condena, es la del expresidente Toledo. Pero yo creo que ahí, si me permite el comentario, Enrique, hay un pequeño error que ha cometido, digamos, la justicia peruana, y es el hecho de que no le han permitido que se revise la detención preventiva en segunda instancia. Como yo comentaba con algunos jueces amigos hace algunos días, para un juez americano es impensable, por ejemplo, de que el expresidente Toledo no se le pueda revisar la detención en segunda instancia porque su abogado se olvidó de presentar una fotocopia en el escrito de apelación. Es una formalidad que en cualquier tipo de proceso implicaría que le den al abogado un plazo, 3 días, 5 días para que regularice, pero no puedes decir de frente tu apelación no va a prosperar, ¿no? Y ese yo creo que puede ser un bemol que podrían aprovechar los abogados de Toledo en los Estados Unidos para decir que no hay debido proceso, porque no le han dejado apelar por una pura formalidad que para los gringos, para decirlo de alguna forma, es algo muy sencillo. Los gringos trabajan con fotocopia simple porque creen en la buena fe de los abogados. Abogado que miente y lleva documentos falsos lo meten preso. Pero acá en el Perú, esta formalidad que podría haber sido fácilmente superada dándole un plazo al abogado, no ha sido como tal y en consecuencia esa detención que está firme en este momento en el Perú, para un juez americano podría tener vicios procesales. Doctor Lanza. Coincido plenamente con lo dicho por Carlos. El hecho que la detención preliminar en Estados, que es una detención que hasta por fax se puede cumplir, que es meramente informativa, haya sido rechazada por información insuficiente, según explica, diría que el primero que ha examinado el caso peruano fuera de nuestro entorno emocionado, que es Estados Unidos, está diciendo que el caso está mal armado. Así que es para una alerta roja. Ojo que no es una demanda de extradición, menos una sentencia. Es una mera detención con fines de extradición. En el caso del presidente Fujimori fue por fax. Entonces el Tratado Perú-Estados Unidos de extradición para la detención preliminar es mera información. No hay que presentar una sola prueba. Entonces, ¿cómo estará de mal hecho? O Toledo durante muchos años en Stanford ha cosechado entonces buenos árboles. Porque el caso está mal presentado
o Estados Unidos no va a querer ayudarnos en el caso de la justicia con el presidente Toledo. Entonces, ahí hay un gran primer problema. Ahora, esta demanda de la procuradora Katherine Ampuero, ¿cómo lo toman ustedes? Ella es la que por el lado del Estado debería velar por los intereses justamente del Estado en este caso, pero sale y se queja públicamente. ¿Cómo lo toman ustedes? Yo en particular lo veo como que el asunto no lo están resolviendo internamente. Y hemos visto a la señora Ampuero salir al inicio de su gestión hablando de dos cosas que tiene bien puestas a raíz de una denuncia contra el presidente Kuczynski que ya se archivó. Ya la Fiscalía ha archivado la denuncia porque la UIF dijo de que estos documentos eran documentos no fidedignos, los reportes de operaciones sospechosas. Y ahora la vemos quejándose por este tema que puede tener mucha razón, ¿no? Pero yo creo que en principio las vías para hacer estos reclamos son las institucionales. Hay un Consejo de Defensa Jurídica del Estado, hay una jefa y una presidenta, hay una titular del sector que es la doctora Marisol Pérez Tello, y es el camino para viabilizar, digamos, cualquier asunto logístico que tendría que presentarse, porque finalmente da un poco la sensación de que hay varias procuradurías, ¿no? La del doctor Amado Enco, la señora Ampuero, por otro lado está la presidenta, entonces al final da la imagen como organización de que no están articulados, ¿no? Cuando en verdad acá la posición de ellos debería de ser muy sólida, en el sentido de buscar que recuperar el dinero del Estado. La empresa en algún momento, por lo que hemos sabido por los medios, se ha querido sentar con ellos, pero ellos no han querido, bajo el argumento del daño es incalculable. Claro, la muerte también es incalculable, pero los abogados, lamentablemente, incluso con la muerte tienen que negociar una reparación, porque lo contrario significa dejar esto, digamos, a la resulta del proceso, ¿no? Y acá yo creo que una de las medidas que debería tomar el Consejo de Defensa Jurídica del Estado es buscar por las vías que corresponda la reparación. Eso implica, como dije hace un rato, embargos, incautaciones, inmovilizaciones o eventualmente incluso la negociación, porque ellos tienen que determinar el precio de la reparación. Doctor Nakazaki, por su experiencia, ¿podría ser que la procuradora esté buscando una excusa para decir me voy frente al hecho de que, si quiere usted, falló en este tema, por ejemplo, del presidente Kuczynski? Sería el canto de una muerte anunciada. Lavajato es el caso de corrupción no solo más complejo de la historia del Perú, sino probablemente de Latinoamérica. Entonces, si el caso es un peso pesado, tú tienes que poner pesos pesados, no pesos plumas. Porque si entra, por ejemplo, si Carlos Caro fuera de procurador, él diría, ¿con qué equipo voy a trabajar? ¿Qué presupuesto me vas a dar? Si no, no tomo el caso. Entonces, si la han nombrado a ella y la dejan desamparada, no me llama la atención. Creo que el Poder Judicial, como decía al comienzo, como se ha hecho su tarea, tiene un equipo para pelear. La Fiscalía tiene tarea pendiente. Con todo el respeto que me merece Hamilton Castro, sigue siendo insuficiente para un caso de estas características. Pero lo que es inexcusable, y lo voy a decir con toda claridad, es que la Procuraduría, que puede contratar a lo mejor de lo mejor, no lo hace. Entonces, si no designas al gran jugador, ¿qué chimpunes y qué pelota le vas a comprar? Finalmente, porque nos gana el tiempo, el caso de si las empresas pueden o no contratar con el Estado. Y esto se refiere concretamente a empresas como Graña y Montero. El primer ministro ha dicho, no contratan con el Estado, ninguna empresa que haya estado metida en el tema de corrupción. ¿Qué dice la legislación? ¿Pueden o no contratar con el Estado? Por ejemplo, Graña y Montero podría entrar a trabajar en todo lo que es la reconstrucción. Yo pienso que de momento sí, ¿no? Pues este decreto de urgencia 003-2017 dice expresamente que solamente se aplica para empresas que han sido condenadas o sus apoderados o funcionarios han sido condenados, y para las empresas que han reconocido su responsabilidad. El caso de Graña y Montero es precisamente el contrario. Hay un dicho del señor Barata que estará en proceso de corroboración en el proceso, pero la empresa no ha aceptado responsabilidad ni existe una condena. Por lo tanto, les asiste en este momento todo el ámbito y el recorrido de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, incluso ellos han lanzado un hecho de importancia al mercado de valores la semana pasada, donde ellos han dicho que Graña y Montero no tienen ningún impedimento legal para contratar. Otra cosa es el tema reputacional, ¿no? Si el Estado lo quiere hacer o no lo quiere hacer, pero eso ya, digamos, implica una lógica. ¿Podría, por un tema reputacional, el Estado decir, no contraten con ellos? Sí podría. Lo que pasa es que el tema reputacional no está legislado.
Es digamos, una evaluación que es muy propia del sector privado, pero como el Estado todavía no se ha introducido en la lógica de lo que es compliance gubernamental, de lo que hemos hablado en alguna ocasión, el Estado, digamos, no ha introducido dentro de sus normas reglas que tienen que ver con el tema reputacional, ¿no? Lo cual también podría ser muy difícil y muy discutible al momento de tratar de plasmar la segunda norma para evitar la discriminación. Doctor Nagasaki, en 30 segundos. Legalmente no hay ningún impedimento. Y la presunción de inocencia, como bien invoca Carlos, no solo tiene efectos dentro del proceso, sino como trato en la sociedad. Entonces, mientras que una empresa, una persona jurídica no esté procesada y no esté afectada en sus derechos, tiene las mismas libertades que se le reconoce a cualquier otra empresa. Perdóneme, una pausa chiquitita y volvemos. Regresamos. Amigos, y tenemos una última pregunta para nuestros invitados. Porque ahora hablamos en plural, los proyectos de Fuerza Popular que tienen que ver con la posición o de algunas personas en un comienzo investigados y condenados, y ahora dice condenados solamente por corrupción en su posición en los medios de comunicación. ¿Cuál es la opinión de Carlos Caro? Yo creo en particular de que es un error, ¿no? Esta norma no debería haberse presentado. ¿A ambas versiones? Ambas versiones, ¿no? Y ahí hablo de la segunda, que es la más ligera, que solamente lo limita a los condenados, ¿no? Es una lógica estatal. El Estado puede imponer una suerte de inhabilitaciones para contratar con el Estado, pero yo no puedo imponer inhabilitaciones para contratar en el sector privado. Estamos hablando de empresas privadas vinculadas a los medios de comunicación. También podríamos pensar en ponérsela pues a las empresas mineras, a las empresas petroleras, a las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, al final del día, hay una lógica expansiva ahí que no ha sido suficientemente pensada, más allá de todos los temas vinculados a la libertad de prensa. Doctor Nagasaki. Creo que es absolutamente inoportuno, por el momento que vive el país, generar temas, así como me parecía inoportuno la manera como se estaba tratando lo de los reconocimientos de minorías para temas de libertad sexual, pedagógicos, o sea, temas complejos requieren tratamiento complejo. Y creo adicionalmente que es un gran error tratar de regular en temas del sector privado cuando yo lo plantearía de otra manera. El tema es el Estado y el derecho que tiene el Estado para saber con quién contrata. No solo contrata en obra pública, sino contrata en publicidad. Me parece una muy poca inteligencia si es que se quería trabajar el tema de que determinados condenados por corrupción no intervengan en actividades sensibles, como en el caso de los condenados por terrorismo, que no vayan al colegio. Me parece que el enfoque no es metiéndose en el sector privado que se rige por autonomía de la voluntad, libertades, sino en el análisis de hasta dónde el Estado tiene derecho en su ámbito de competencia a decir con quién contrata y con quién no contrata, o a quién incorpora o a quién no incorpora. Doctor Carlos Caro, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Nagasaki. Ha sido muy útil y muy didáctico tenerlos por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, nosotros nos despedimos. 11 de la noche usted puede volver a ver estas entrevistas, pero el próximo domingo nos vemos siempre aquí en vivo a las 7 de la noche en Canal N, Agenda Política.